Karina, buenos días. Información en vivo. Efectivamente, el día de hoy han iniciado las actividades de la campaña Keiko Fujimori en el norte del país. Su recorrido en los próximos días se van a desarrollar en Tumbes y Piura. Hay que precisar que en la región de Tumbes la candidata presidencial encabezó las elecciones con un respaldo del 37.05%, un amplio respaldo que el día de hoy llega pues a consolidar junto a sus seguidores ya aquí en Puerto Pizarro. Estamos esperando unos minutos para que podamos justamente los medios de comunicación hacerle las preguntas correspondientes a la candidata Keiko Fujimori. Para brindar unos datos generales de lo que representa en las elecciones la región de Tumbes, aquí tienen los electores, digamos, un respaldo de 167.771 votos, el 0.7% del total de votos a nivel nacional. Ari, ella ya ha encabezado un meeting ahí. Vamos a conversar con ella en los próximos minutos para que nos brinde justamente sus declaraciones. Ha transmitido sus principales propuestas aquí a Puerto Pizarro. Ya va a comenzar a hablar. Ella acaba de ofrecer un meeting ahí, pero ya va a comenzar a hablar. Después nos dará detalle, Cari. Muy buenos días. Nos encontramos en Puerto Pizarro, en la región de Tumbes. He venido para poder escuchar las necesidades de la población. Sabemos que Tumbes es una región que tiene agricultores, tiene hermanos pescadores, que vive del turismo y del comercio. En esta ocasión hemos podido recibir una de las demandas más importantes de los hermanos pescadores, que no se sienten escuchados estando dentro del Ministerio de la Producción. Y uno de los primeros pedidos es que nuevamente se independice y vuelva a funcionar el Ministerio de Pesquería. Esto para que tenga además un trabajo muy técnico y trabajo directo con todos ellos. Es un pedido además que recordemos la semana pasada estando en Pucallpa, en Ucayali, me lo hicieron también los hermanos pescadores de allá. Así es que mi compromiso con ellos para poder nuevamente poner en funcionamiento el Ministerio de Pesquería. Por otro lado, tienen pedidos muy específicos, pero que puede cambiarle la vida a las personas. Por ejemplo, la ampliación del muelle. Cuando aquí hay mareas bajas, lamentablemente no pueden funcionar. Y también el convertirse en distrito. Todo esto además va dentro del marco de lo que para nosotros es el control de la pandemia. Si queremos que el turismo, que es una de las industrias más afectadas en nuestro país, lo más importante es poder controlar los niveles de contagio que lamentablemente en el Perú se han visto desbordados. Y por eso hemos vuelto a anunciar una serie de medidas que serán importantes justamente para poder controlar, hacer una política de rastreo y evitar que este virus se siga descontrolando a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos en vivo para Radio Exitosa. Hacerle la consulta sobre la reunión que va a mantener justamente en las próximas horas el candidato Pedro Castillo, ¿no?, con la ex candidata presidencial Verónica Mendoza. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ellos ya habían anunciado el grupo de la señora Verónica Mendoza hace algunas semanas atrás, ¿no?, el respaldo hacia ellos. Pero a mí lo que me sorprende es que la señora Mendoza durante toda la primera vuelta decía que no tenía nada que ver con el señor Cerrón, pero ahora se confirma pues su real vinculación, ¿no? Ellos son de extrema izquierda. Ahí ha habido una explicación con nuestra señal, pero en cualquier momento vamos a retomar por vía telefónica. Ahí está. Justamente acaba nuevamente por parte de otro medio de comunicación, No estamos escuchando muy bien lo que logramos escuchar. Ahora sí. Del señor Pedro Castillo de un posible fraude. O las afirmaciones del señor Vladimir Cerrón de que aquí podría haber un posible fraude. Eso, así es. Eso es una irresponsabilidad simista que han asumido después del debate en Chota. Yo creo que acá lo importante es fundamental respetar a las organizaciones que se encargan de llevar a cabo las elecciones y respetar la voluntad popular que se emitirá el día 6 de junio. Entonces, tranquilidad.
Lo que acá la población demanda, señor Castillo y señor Cerrón, es conocer sus propuestas, es que ustedes participen en los debates, es que ustedes muestren cuál es su plan, su equipo y su plan de gobierno. Y eso hasta ahora no lo están haciendo, lo siguen escondiendo, se siguen corriendo y ustedes se chupan. Le vuelvo a decir, señor Castillo, si usted no tiene los pantalones bien puestos para debatir, permita entonces que el señor Cerrón salga a exponer las ideas de su equipo. Muy bien, nuevamente se le consulta sobre la participación de Cerrón, que ha reaparecido justamente en las redes sociales, ¿no? Respaldando y manifestando que brindaría algún tipo de apoyo, asesoría a Pedro Castillo, ¿no? Y insiste nuevamente en el debate. Cuando se procedió a culminar la investigación, esto ocurrió de manera abrupta, porque todavía había muchas diligencias pendientes. Incluso dentro de estas diligencias habían algunas ordenadas por el propio juez. Entonces, lo que ha pedido mi defensa y las otras defensas es que se concluyan estas diligencias pendientes, ¿no? Pero bueno, como yo siempre he dicho, dejemos que los abogados y la vía judicial actúe de manera autónoma e independiente. ¿No hay un intento de apartar al fiscal José Domingo Pérez de la investigación por parte de su defensa? No, de ninguna manera. Cuando nosotros hemos tenido alguna queja o ha habido un acto irregular, esto se ha planteado a través de la OCMA, el organismo de control, perdón, y entiendo, de acuerdo a las últimas noticias, han habido investigaciones abiertas al señor Domingo Pérez, pero por otras personas, por otros pedidos, digamos, hechas por las propias autoridades del Ministerio Público, que no tienen absolutamente nada que ver, ni conmigo ni con mi defensa. Señora Fujimori, hablando justamente de este apoyo de Verónica Mendoza al señor Castillo, Hernando de Soto ya ha dicho públicamente que va a votar por usted. Sin embargo, ha aclarado que no le está apoyando, solo va a votar por usted e incluso ha dicho que le va a cobrar un precio muy alto. ¿Qué quiso decir él con esto? Él no habla de alianzas. ¿Pero ha habido alguna coordinación previa? ¿Ha habido alguna propuesta, no lo sé, por parte del señor de Soto en estos diálogos que ha tenido con usted? No, yo creo que él se refiere, y en todo caso habría que preguntárselo a él específicamente cuando hace esta precisión, se refiere sobre todo a las ideas que él tiene y que él quiere que obviamente muchas de las propuestas que han sido planteadas por su grupo político se puedan ejecutar. Yo le agradezco al señor Hernando de Soto, agradezco a Rafael Santos, que también se ha pronunciado por este apoyo, al partido aprista, que también han sacado un comunicado, y a los diferentes partidos que se han ido sumando en respaldo. No es un respaldo a Keiko Fujimori, es un respaldo a nuestra democracia, es un respaldo a la libertad, es un respaldo hacia el futuro de nuestro país, y yo eso lo agradezco mucho. Yo he conversado con el señor Hernando de Soto en 2 oportunidades, después de la primera vuelta. Estoy segura que habrán otras oportunidades más para poder seguir intercambiando ideas. Finalmente... ¿Han conversado, candidata, en miras a una alianza? Porque claro, lo que escuchamos es que se respalda, digamos, la política que usted está promocionando. Sin embargo, ¿alguna persona ¿Hablar de alianzas? No, nosotros hemos dicho desde el primer día que nosotros no estamos buscando alianzas partidarias. Lo que estamos buscando es consensos amplios, es tener una agenda legislativa, una agenda de gobierno de cara al Bicentenario y que permita varias cosas. Primero, el control de la pandemia, la reactivación económica, que la ayuda de parte del Estado sea eficiente, que llegue a las zonas más necesitadas, a la población y las familias que más están esperando y que han perdido un familiar, y por eso he lanzado una serie de iniciativas de corto, de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, una medida de inmediato plazo es pensión 65 y la duplicación del beneficio que reciben las personas que son mayores de 65 años. Vamos a duplicar de 250 soles a 500 soles de manera bimensual. Es una medida rápida, eficiente y que de manera inmediata en las zonas más alejadas de nuestro país los adultos mayores van a poder sentir este beneficio. No cesan las críticas de este bono que usted ha ofrecido por el canon minero. Se recuerda incluso que el señor Waldo Ríos fue enjuiciado por este tema. Él le ofreció 500 soles directamente a los pobladores de la zona. ¿Cómo va a resolver este tema? Miren, la propuesta de canon para el pueblo
el 40% del presupuesto del Cano sería transmitido y entregado directamente a las familias que viven en las zonas donde se producen estos proyectos extractivos. Es una propuesta real, es una propuesta concreta, yo no estoy hablando de montos específicos, son propuestas que antes se han hablado, se han debatido, pero que ningún líder político lo ha hecho suyo. En mi caso, he ido a Sachota, he ido a Cajamarca, a una región que a pesar de recibir los recursos no tienen niveles de pobreza muy altos, tienen niveles de anemia terrible, y una manera directa de poder ayudar a estas familias es haciendo esta transferencia de estos cánones que no son utilizados, que por incapacidad, por corrupción, lamentablemente no se utiliza. Entonces, una manera rápida para poder ayudar a tantas familias que como en Cajamarca están esperando es convertir estos presupuestos en cheques directos a la población. Soy consciente también que se tiene que aprobar la reforma en la ley de presupuesto y en la ley del Cano. Soy consciente que Fuerza Popular tiene 24 votos, pero estoy segura también que habrá el consenso y el respaldo de otros grupos políticos que ven en esta salida una salida inmediata en el medio de esta pandemia para poder ayudar a las familias. Respecto a las medidas de control de fronteras, ya que estamos en Tumbes, si nos puede comentar cuáles serían las medidas de Fuerza Popular. Sí, lo que hemos anunciado es que se va a convocar a las Fuerzas Armadas para poder controlar toda la zona fronteriza, porque sabemos que las personas que tienen documentos, sí, cruzan la frontera de manera formal, pero hay muchas zonas descampadas en las que ciudadanos de otras nacionalidades están cruzando sin la documentación requerida. Entonces es ahí donde se va a convocar a las Fuerzas Armadas para que nos ayuden en el control, no solamente de la frontera acá en Tumbes, sino también hemos visto con preocupación la frontera en Madre de Dios, cómo ciudadanos se metieron a la fuerza, ¿no? Y ahí se le tiene que dar un respaldo a nuestra Policía Nacional. Si me permite, una investigación académica ha dado cuenta que más de 2 millones de personas no se vacunaron por una campaña de desinformación de la vacuna china en la que estuvo involucrado el señor Ernesto Bustamante. La gente demanda una disculpa de él, en caso suyo una de ustedes. Mire, yo rechazo esa afirmación. Nunca ha habido una campaña de parte del señor Bustamante. Eso es falso. Pero dijo en un momento que era agua destilada. Lo que él, en algún momento le preguntaron, fue su opinión. Y si es que ha habido retraso por parte de las autoridades, la responsabilidad es de las autoridades. El señor Bustamante fue un candidato. El señor Bustamante fue candidato, ahora futuro congresista de la República. A él le pidieron dar una interpretación de un estudio preliminar. Lo importante ahora es que las vacunas de mejor calidad y eficacia de todas partes del mundo puedan llegar a nuestro país y que el proceso de vacunación se haga. Yo en todo momento, incluso en medio de las críticas, siempre dije la prioridad es mantener el proceso de vacunación, con un programa que yo he dicho, suma de vacunas, en donde convoquemos a todos, a las empresas privadas, a las iglesias, a los gobiernos regionales y locales, para poder ayudar al Estado. El Estado se tiene que encargar de la primera línea, el Estado se tiene que encargar de la población vulnerable, pero tenemos que agilizar y yo acá lo que le pido al gobierno es transparencia con emitir cuáles son las fechas de llegada de las futuras vacunas y lograr la vacunación este mismo año. Muchas gracias. Mi palabra, sí.